Buenas tardes. El equipo número 4 le da la bienvenida a todos. En el presente conversatorio vamos a abordar el tema de la eutanasia, reflejado en la película del Doctor Muerte. Mi nombre es Lucila Calderón, cédula de identidad 5.520.518. Vamos a comenzar por saber de quién estamos hablando. El doctor Kevorkian nació en Michigan, Estados Unidos, en mayo de 1928 y murió en junio del 2011. Fue un médico, pintor, músico, político y activista. Afirmaba que los pacientes con enfermedades terminales tenían el derecho a morir, si así lo querían, y ser asistidos por los médicos. Bajo el lema de morir no es un crimen, ayudó alrededor de 130 pacientes aplicando la eutanasia mediante dos de sus inventos, el Thanatron y el Mercitron, hasta que fue condenado por homicidio en 1999. Es conocido en los medios sociales como el Doctor Muerte. Planteamiento del problema. Demostró en la práctica el método eficaz para evitar el sufrimiento humano ante las enfermedades terminales. Debido al entorno, y el entorno lo conocemos como los factores culturales, los valores, la poca receptividad del gremio médico de Michigan, razones económicas, políticas y legales. Y a pesar de haber sido exonerado en 5 juicios anteriores, el método es condenado por la Corte de Michigan. Aunque desarrolló el método a través del cual evitaría el continuo sufrimiento de los pacientes terminales y demostró que de hecho su método funcionaba, los que apoyaban su causa eran una minoría. Sus propios colegas de la comunidad médica no veían con buenos ojos lo que él hacía y se intentó por muchos medios detenerlo, de continuar con sus prácticas y encarcelarlo por la muerte que ocasionó. A pesar de ello, continuó ayudando a sus pacientes a morir hasta que fue sentenciado. Buenas tardes. Mi nombre es Stephanie Cáceres, cédula de identidad 23.710.641, y en esta oportunidad yo les voy a continuar hablando acerca del origen del conflicto en nuestro caso de estudio. El doctor Jack Kevorkian era un precursor de la eutanasia. Por esta razón, él creó y usó su invento, el Thanatron, a través del cual aplicaba una inyección letal en sus pacientes. Este método lo realizaba sin ninguna aprobación legal de ningún tipo, y no solo eso, también los aplicaba en muchas oportunidades en áreas públicas. Por esta razón, y para poder detenerlo, se le había revocado su licencia médica. Esto ocasionó que ya no tuviera acceso a materiales para que pudiera poner en marcha su creación. Sin embargo, esto nunca lo detuvo. De hecho, propició el origen de su segundo invento, el Mercitron. Esta vez, la causa de muerte era la inhalación de monóxido de carbono. Debido a las muertes que dejaba a su paso, se intentó en muchas oportunidades encarcelarlos por homicidio. Sin embargo, su abogado lograba exonerarlo a cada turno y en muchas ocasiones inclusive detenerlos antes de que realmente pudieran llevar a cabo la sentencia. Cristian Gómez, cédula 19.822.279. Antecedentes del conflicto. Siguiendo con la historia del doctor Jack Kevorkian, nos preguntamos de dónde nace esa necesidad de su parte de ayudar a los moribundos y crear máquinas capaces de asistir en los suicidios de sus pacientes. Bueno, la historia está llena de ejemplos de elección de suicidio y del poder de la humanidad de decidir su forma de morir. Desde Platón en la Edad Antigua hasta la aplicación del suicidio legal asistido en la década de los 90
en algunos países de Europa, especialmente en Holanda, país que legalizó el suicidio asistido, donde los moribundos podían elegir su forma de morir. Previo a esto, una persona que se encontrara en graves condiciones físicas y en estado moribundo o en coma no podía morir, ya que no existía una ley que permitiera el acabar con su sufrimiento. En algunos países se tomaron acciones como por ejemplo el disminuir sus dosis de alimentos y de agua para que de alguna manera inducir la muerte, ya que evidentemente si faltaban los alimentos y el agua iba a fallar los sistemas vitales. Basado en estos métodos que para el doctor Kevorkian eran indispensables su desarrollo de una estrategia que permitiera a sus pacientes el morir según él de una manera más digna. Desde el punto de vista humano, la pérdida de su madre y en general de su familia en el genocidio armenio ocurrido en Turquía pudo marcar un precedente de su conducta, al no querer que las personas pasaran por un sufrimiento a la hora de morir. Mi nombre es Rafael Donato, cédula de identidad 23.624.117. Y a continuación hablaremos un poco de cómo afectó a la sociedad de Michigan las acciones del Dr. Jack Kevorkian. Fue altamente rechazado desde muchos puntos de la sociedad, especialmente desde la sección católica, la cual lo veía como un monstruo, el cual quería quitarle la vida a todos aquellos que no eran productivos para la sociedad. De alguna manera, se temía que si no se creaban acciones y leyes que lo pararan, Michigan se convertiría en la capital del suicidio. Fue tal la aversión generada en la sociedad que se producían manifestaciones de desacuerdo frente a la casa del doctor. Otro punto importante a resaltar era el vacío legal que tan hábilmente el abogado del doctor Kevorkian aprovechaba, basándose en que no estaba prohibido en ninguna ley ver a una persona suicidarse, ya que los métodos de Kevorkian limitaban su actuación en el proceso de quitarse la vida. Por tanto, ganó 5 juicios en los que se le culpaba por homicidio y todos fueron rechazados por falta de alegatos y declarados como suicidios. Esto, además, generó una serie de cobertura por prensa y televisión, lo que catapultó a Jack Kevorkian como el Doctor Muerte. Como lo dice una frase de la misma película, tal vez el rostro equivocado para una causa tan delicada como la muerte por compasión. Como posibles soluciones que se pudieran plantear para el caso del Dr. Jack Kevorkian, se abandonaron ideas originales muy importantes para la sociedad de entonces, como la vida después de la vida, un programa que acompañaba el suicidio asistido para incentivar a la donación de órganos para procurar que la muerte del ser amado no fuera en vano. Debido a su temperamento, el Dr. Kevorkian carecía del apoyo necesario. Ningún colega o gremio se atrevía a darle su apoyo, por lo cual le faltaron aliados y además sus constantes batallas legales, las cuales con cada victoria le dieron un aire de superioridad y nunca se consideró la posibilidad de perder un caso. Es tal así que su intención era la de ir a la Corte Suprema para la obtención de la aprobación para el suicidio asistido, la cual no pudo lograr al ser sentenciado a prisión por el homicidio del paciente número 130, el cual fue inyectado directamente por el Dr. Kevorkian como una muestra de rebeldía ante la autoridad y retándolos a que lo encarcelaran para volverse una referencia importante en el cumplimiento de su objetivo. El evaluar un tema como este en la sociedad actual es complicado debido a las tendencias morales que rigen la sociedad. Sin embargo, a razón de la pandemia por el COVID-19, la sociedad del siglo XXI ha tenido que observar cómo prácticas que en algún momento pudieron ser catalogadas como inhumanas tuvieron que ser aplicadas. Queremos comparar esta situación de toma de decisiones en la cual se desarrolla la película del Doctor Muerte como el quien decide sobre la vida y la muerte de los demás. A lo largo del año 2020, muchos países vieron colapsados sus sistemas de salud y por tanto necesitaron aplicar medidas sobre la salud de los pacientes al mandar a una gran cantidad de estos, los cuales se consideraban graves pero con posibilidades de salvación, por encima de aquellos pacientes que probablemente no resistirían las próximas 24 horas.
Son decisiones sobre la salud de la gente que los gobiernos de distintos países como Italia y España tuvieron que tomar en las unidades de cuidados intensivos, los que nos lleva al principio: ¿quién decide quién vive y quién muere? Ramsés Donato, cédula de identidad 25-990-378. Para concluir, desde el punto de vista gerencial, la percepción de Jack sobre el dolor no era compartida como un objetivo estratégico para los hospitales. Las unidades de cuidados intensivos eran rentables sin hacer nada. Hay gerencias que opinan: sí, funciona como está, no lo toques. Jack no tomó en cuenta el entorno y el ambiente estaba sensible con el holocausto nazi. Su afición de admirar las obras de arte sobre la muerte no lo ayudó, lo perjudicó. Se veía más como una oda a la muerte. El practicar la eutanasia en un parque público y abandonar los cadáveres no es la mejor forma de vender la idea del buen morir. Se puso al margen de la ley, al momento de administrar por sus propias manos la inyección. Sus grandes aliados eran, por un lado, los pacientes y sus familiares, y los medios de comunicación. La estrategia de comunicación no estaban maduras y bien entrelazadas como para producir aceptación de la práctica. Él tenía en su poder la historia médica, mas no el testimonio gráfico de los médicos anunciándole a los pacientes cuál era la fase siguiente de la patología. No presentó un informe de investigación científica de cada patología y su fase final. ¿Cuánta gente sufría de las enfermedades y cuánto tiempo? Para finalizar, una frase del Dr. Jack Kevorkian: ¿cómo puedes arrepentirte de ayudar a un paciente que sufre? Gracias. I'm waiting in my cold cell when the bell